Con un saludo muy cordial, el grupo número 15 de la Maestría de Educación Básica que cursamos el módulo 3 de Evaluación para el Aprendizaje de la Universidad Estatal de Milagro, queremos presentar nuestro trabajo final. Quienes conforman el grupo 15 están integrados por Yasmina Caterine Castro Paredes, María Elena Chicaiza Chicaiza, Joana Caterine Montoya Luna Victoria, Anabela Patricia Mora Satama, Juan Pablo Suárez Paredes. Empezaremos indicando que una técnica de evaluación de los aprendizajes se refiere al procedimiento utilizado por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de sus estudiantes. Existen diferentes técnicas y cada una de ellas tiene sus propios instrumentos. La evaluación, por tanto, se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus respectivos instrumentos y recursos que van a permitirle al docente verificar si las competencias alcanzadas por los estudiantes son las correctas y si se han logrado los objetivos propuestos al inicio de un proceso educativo. Entre los diferentes instrumentos y técnicas vamos a mencionar a continuación el estudio de casos. Primeramente, vamos a definir qué es un estudio de casos. Un estudio de caso consiste en un análisis de una situación real o de un contexto similar a la de los estudiantes. Esto va a permitirnos el análisis, la discusión, la toma de decisiones para que el estudiante esté en la capacidad de resolver problemas planteados en el estudio de caso. ¿Para qué sirve o para qué usamos el estudio de casos? Sirve para que los estudiantes puedan acercarse a situaciones reales, a situaciones de la vida cotidiana, que les permita resolver estas situaciones bajo condiciones controladas previamente por el docente, quien es la guía, ¿no? Esto nos permite desarrollar en ellos el razonamiento y la búsqueda de soluciones. Encontrar estas soluciones o enmendar posibles errores existentes. ¿Cómo se evalúa el estudio de casos? Para evaluar el estudio de caso se asigna un punteo con base a lo anotado en el instrumento de evaluación. ¿Cuál es el instrumento a utilizar? Para el ejemplo, se ha seleccionado cuarto grado de educación general básica en el área de orientación ciudadana. ¿Cuál es el caso que se presenta aquí? El caso se habla acerca de la migración de la familia de Rosita a diferentes lugares en donde ella va a tener contacto con diferentes tribus. ¿Sí? La competencia que se busca alcanzar es que los estudiantes asocien hechos históricos de la comunidad, reconociendo a sus actores principales y los efectos en la vida actual y futura. ¿Qué hacemos luego con este estudio de caso? Se plantea un ejercicio en función al caso estudiado. Para ejemplificar un poco, vamos a revisar algunos de los ejercicios planteados, que buscan identificar problemas que tiene que presentar, en este caso Rosita, que es la protagonista del estudio de casos, sobre la migración, que escoja la forma de enfrentar estos problemas, que realice un informe escrito, que plantee el problema y soluciones. En cuanto se refiere al instrumento, se presenta una escala valorativa de excelente, muy bueno, bueno o debe mejorar. Respecto a los criterios, estos criterios no buscan especificar o alcanzar algo determinado, una respuesta, sino más bien que el estudiante logre identificar los problemas relacionados con la migración, si logra identificar los grupos étnicos, si logra identificar las diferencias étnicas de los diferentes grupos, ¿no?, del estudio de caso, si el estudiante es una capacidad de proponer soluciones a todas las situaciones y retos presentados en el estudio de caso. A continuación, mi compañera. Resolución de problemas. Vamos a ver qué es la resolución de problemas. Es una actividad de desarrollo del pensamiento que consiste en proporcionar una respuesta o producir un producto a partir de un objeto.
o unas situaciones que presentan un desafío o situación a resolver. ¿Para qué se usa? Permite enfrentar problemas en los objetos, situación o clase que no se ha experimentado con anterioridad en clase o en la vida diaria. Proporciona la búsqueda de soluciones o productos que exigen la aplicación de combinación de reglas, principios aprendidos con anterioridad y permite la aplicación de conocimientos anteriores para generar producto o respuesta a nuevos desafíos. ¿Cómo se evalúa? Para evaluar la resolución de problemas se asignará un puntaje con base a lo anotado en el instrumento de evaluación. Tenemos un pequeño ejemplo que va a ser aplicado para segundo año de base. Lo primero que debe hacer el estudiante es leer las instrucciones. Luego de eso va a pensar en una estrategia cómo resolver el problema. Va a escoger la estrategia, va a aplicar y por último escogerá la mejor opción de resolución del problema. En este caso el problema es de un vendedor de manzanas. Entonces el estudiante va a leer el problema, va a tener que aplicarlo. De paso desarrolla el pensamiento y al final va a concluir si él selecciona la conclusión, la estrategia adecuada, cómo la aplicó y si aprendió a resolver el problema. Para lo cual también tenemos una escala de valoración que se evalúa de 0, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de cómo el estudiante haya podido resolver el problema. En primer lugar, distingue las partes del problema. El estudiante entendió lo que quería resolver el problema. El estudiante aplicó diferentes técnicas para resolver el problema y por último, obtuvo la mejor opción para resolver el problema. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. A continuación voy a describir la técnica del mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación en forma de diagrama sobre un tema determinado. El mapa conceptual nos permite representar una misma información de varias formas y puede ser elaborado tanto de forma individual como grupal. La forma más común de elaborar el mapa conceptual es la jerárquica, en donde el concepto principal está en la parte superior y de él se van desprendiendo las diferentes categorías. ¿Para qué sirve el mapa conceptual? El mapa conceptual sirve para los estudiantes, les permite sintetizar e integrar la información. Les permite tener una visión global con la conexión entre los términos y mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo. Para los y las docentes les facilita la evaluación sobre la visión que tienen los estudiantes sobre un determinado tema. También pueden observar cómo los estudiantes establecen relaciones y formas de organizar la información asociada con dicho conocimiento. ¿Cómo se evalúa el mapa conceptual? Para evaluar el mapa conceptual se asigna una puntuación en base a lo registrado en el instrumento de evaluación. A continuación vamos a ver un ejemplo del instrumento a aplicarse para evaluar el mapa conceptual. Tenemos aquí una rúbrica con la que se evaluará la organización del conocimiento en el mapa conceptual. Para ello, en la rúbrica se presenta una tabla que presenta en el eje vertical los criterios a evaluar y en el horizontal los rangos de calificación. ¿Cómo se evalúa? Se multiplica el valor máximo de la escala asignada para evaluar por el número de aspectos a evaluarse. A continuación, mi compañero. A continuación vamos a hablar acerca de la técnica de observación directa. ¿Qué es la observación directa? Es la reflexión que se realiza sobre el comportamiento de los estudiantes durante la realización de una determinada actividad. ¿Para qué nos sirve? Esta nos permite evaluar diferentes aspectos, de manera especial actitudes, valores,
trabajos en el aula o fuera de ella, y también lo que son los conocimientos. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa a través de un instrumento denominada guía de observación para conocer y valorar los aspectos más importantes. Tenemos el instrumento a utilizar, en donde nosotros vamos a realizar la observación directa e indirecta. ¿Sí? Tenemos un ejemplo claro. A continuación, nosotros vamos a dar un conjunto de características de una ilustración, en donde en base a la observación directa o la observación indirecta, vamos a ir nosotros seleccionando sobre las características mencionadas. A continuación, mi compañera. Continuando, nos toca el texto paralelo. ¿Qué es el texto paralelo? Es un material elaborado por el estudiante en base a su experiencia de aprendizaje. Se elabora a medida que avanza el estudio de los temas. Se construye con reflexiones personales. ¿Para qué se usa el texto paralelo? Propicia la participación y la práctica de la lectura, permite la construcción de conocimientos, motiva a la apropiación del proceso de enseñanza-aprendizaje, dando sentido a lo que aprende. ¿Cómo se evalúa? A través de una puntuación en base a las especificaciones del instrumento de evaluación. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Como ustedes pueden observar, a nuestro lado derecho tenemos el texto paralelo en el que construye de un texto 1, un texto 2, en el cual el texto 1 hace referencia a la información dada por el docente y el texto 2 hace referencia a las interpretaciones y reflexiones que va a hacer el estudiante. Aquí podemos ver que el instrumento de evaluación lo podemos hacer a través de una lista de cotejos que nos va a permitir evaluar al estudiante. Se ha escogido un ejemplo en el área de lengua y literatura para sexto grado de EGB en el tema de la fábula. En el texto 1, el docente muy claramente tiene que especificar el tema. ¿Qué es la fábula? Son creaciones literarias cortas o breves que se puede escribir en forma de prosa o verso y que siempre tendrá una moraleja. También tiene elementos como son el narrador, el personaje o los personajes y el escenario donde se desarrolla. Entonces, el estudiante con el texto seleccionado por parte del docente, él podrá interpretar y reflexionar. Entonces, el docente a través del instrumento de evaluación lo hará a través de una lista de cotejo y valorará el aprendizaje del estudiante. Gracias. Conclusiones de nuestro trabajo. Una técnica de evaluación es el procedimiento utilizado por él o por los docentes a través de la aplicación de un instrumento de evaluación que permita recoger, analizar y juzgar el nivel de conocimiento, proceso o producto que los estudiantes presenten en cada uno de los niveles de EGB. La correcta aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación contribuyen al mejoramiento del aprendizaje del estudiante, poniendo énfasis en los procesos que permitan identificar y verificar conocimientos, objetivos y habilidades, no con el fin de asignar una nota, sino de observar y analizar cómo avanzan los procesos implementados por el docente para alcanzar aprendizajes significativos. Las conclusiones y las recomendaciones del grupo. Como recomendación, podemos entender que es importante que los docentes actualicen sus conocimientos para poder implementar nuevas técnicas e instrumentos de evaluación que permitan innovar sus clases y mantener vivo el interés y motivación en los estudiantes, algo que es muy importante.
También podemos decir que es importante implementar la capacidad de adaptabilidad y creatividad por parte de los docentes como una variable relevante e importante al momento de aplicar nuevas técnicas e instrumentos de evaluación durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias.